Nos encontramos en el Congreso Latinoamericano de Seguridad ASIS 2015, aquí en el Centro Banamex. Y en esta ocasión nos acompaña Mustafa Salih. Mustafa es un conferencista que llevó a cabo un tema muy interesante que mejor nos platicas. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy Gusto saludarte. Igualmente, Mustafa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos sobre tu conferencia de terrorismo islámico. Bueno, pues gracias por la invitación. La conferencia pues será evolución, más bien orígenes y evolución del terrorismo islámico. Y obviamente era un poco poner la luz sobre un tema que para mucha gente en esa parte del mundo es muy desconocido y poco entendible qué es lo que está pasando y cómo fue evolucionando el tema. Entonces obviamente era pues obviamente hablar de una serie de hechos históricos como las dos guerras de Irak, la revolución islámica de Irán, la guerra de los Balcanes, que es un factor muy importante que ha pesado en lo que yo denominé la espiral del odio. Esa espiral del odio ha propiciado que muchos radicales islámicos generasen un odio hacia los Estados Unidos principalmente y hacia Occidente. Sin embargo, esos factores han sido aprovechados por grupos radicales que realmente son grupos de delincuencia organizada como tal, quienes aprovechan el contexto para generar un negocio. Porque hoy por hoy la delincuencia, llámese terrorismo islámico, llámese narcotráfico, son finalmente un negocio, que es el negocio del cuello blanco, el negocio de la delincuencia. Y obviamente también hablar de otro factor de los errores recurrentes de Occidente en cuanto al criadero, lo que yo denominé el criadero de cuervos, como ha pasado con Saddam Hussein, criado por Estados Unidos, desarrollado, capacitado, finalmente se convierte en un monstruo que no saben cómo frenarlo. Lo mismo con Osama Bin Laden, con la guerra de Rusia, la Unión Soviética más bien, y Afganistán, que finalmente se vuelve algo incontrolable y una amenaza para los demás países. Y hoy por el Estado Islámico, el famoso ISIS. ISIS, aunque nació en 2004 en Irak, después de la muerte de Musa Zarqawi, surge ISIS para luchar en contra de la represión del actual presidente de Irak, bueno, el anterior más bien, Nur al-Maliki, pero que sin embargo ha sido utilizado por diversas fuerzas, tanto países del Golfo Pérsico, así como algunos países occidentales, para intentar derrocar a Bashar al-Assad de Siria. Entonces era hacer un poco de luz sobre ese tema y obviamente hubo otro punto, más bien otra preocupación de varios asistentes sobre la posible presencia de células de Estado Islámico o de otros grupos terroristas islámicos en el continente latinoamericano. Sin embargo, la respuesta a ese punto ha sido muy clara. O sea, existen reportes periodísticos de la existencia, por ejemplo, de células de Hezbollah en la triple frontera Paraguay-Brasil-Argentina. Existe también un reporte periodístico, un reportaje de un canal televisivo sobre el desmantelamiento de una célula de Shabab de Somalia, grupo terrorista, que tenía una célula en Tijuana, intentando instalar en Tijuana. Y también recientemente en una famosa revista se ha mencionado, en base a un reporte de la ONG Judicial Watch, la incursión más bien del Estado Islámico con el apoyo del Cártel de Juárez para poner una célula en Juárez, en el estado de Chihuahua, en Puerto Palomas y Anápara principalmente. Sin embargo, esas teorías o esos reportes periodísticos han sido ni confirmados ni desmentidos por ninguna autoridad. Correcto. Lo cual queda una pregunta al aire dentro de un contexto globalizado, en donde hoy por hoy los soldados del Estado Islámico ISIS no son solamente árabes, son también, hay guerrilleros que vienen que tienen origen francés, otros ingleses, canadienses, norteamericanos, etc. Lo cual estamos hablando de una amenaza verdaderamente global. Exacto. Y si a eso le sumamos también los factores sociales en cada región que se parecen mucho
injusticia, la corrupción, el desempleo, la falta de expectativas para los jóvenes, la delincuencia, llámese narcotráfico o terrorismo islámico, se vuelve una alternativa para esos jóvenes, ¿okay? Y lo cual la amenaza, como bien lo dije, es realmente global. Claro. Y esa amenaza, bueno, por supuesto, incluye también a nuestro país con ejemplos que nos acabas de hacer, que efectivamente tal vez aún no han sido confirmados por la autoridad, pero que pueden ser riesgos latentes para empresas transnacionales, ¿verdad? Porque pueden llegar a afectar sus operaciones. Efectivamente, bueno, de hecho la operación está afectada. O sea, en México tenemos grupos de narcotráfico que están bien implantados, muy fuertes, y que cobran derecho de piso a muchas empresas. Sí. Unas sí lo reconocen, otras no lo reconocen, no dicen nada, no hablan del tema, pero sí, efectivamente, tristemente, varias regiones del país en donde los grupos de narcotráfico están muy fuertes, muy implementados. Ahora, a mí, ¿qué es lo que me preocupa en lo personal? ¿Qué es lo que creo que es el foco de preocupación? Los grupos radicales islámicos han desarrollado una serie de formas de tortura, de atentado, de masacres, cómo ejecutar a la gente, que ya estamos viendo. De hecho, ya hace un mes en varios periódicos se ha reportado que, por ejemplo, la forma de cómo el cártel Jalisco Nueva Generación ejecutan a sus rehenes. Nada diferente a las formas crueles, salvajes, utilizadas por el Estado Islámico en Siria, principio, y Irak. Entonces, como que hay un intercambio de información, o por lo menos se están copiando modelos. Ahora, por ejemplo, en la zona, por ejemplo, del Estado Islámico, ya recluta jóvenes, adolescentes, menores de edad, de 9, 10, 12 años, va capacitando. Entonces, ¿qué tal si los cárteles de la droga, en un contexto donde tenemos un problema de desintegración familiar en nuestra región del país, pueden aprovechar esa situación? Exacto. Entonces, sí hay muchas cosas que nos deben de preocupar, y creo que las autoridades tienen que hacer una labor preventiva a nivel social para que los jóvenes que tengan un rumbo y que tengan expectativas y no se conviertan en una presa para los grupos delictivos. Correcto. Muy bien, bueno, pues Mustafa, pues muchísimas gracias por tu intervención y te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros durante el Congreso Latinoamericano ASIS 2015. Muchas gracias a ti. Gracias. Mucho gusto. Igualmente.